Sí, estamos grabando. Muy bien, entonces vamos a comenzar la historia un poquito tarde, pero ya le vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el problema de la tarea 2, número 17, que dice así. Les digo que dice. Tarea 2, problema 17. Está muy... No, no está muy grande. Dice que tenemos dos circuitos que son los siguientes. Es hay dos como incisos, vamos a ponerle, ¿no? No son incisos. Ah, no, sí, como no inciso A, inciso B. Entonces tenemos un circuito sí, que es de 9 volts. Otro que es así, que es de 4 volts. Y otro que es una resistencia que es así. Horrible me quedó. Miren, aquí es más fácil de borrar. Digo, no que me queden bonitos, ¿verdad? Pero bueno. Que es de 7 ohms. Hay una resistencia, hay una corriente, perdón, que se llama IX, en sentido horario, y un voltaje más menos Vx. Esa cosa horrible es una V, ¿eh? Y nos piden que calculemos tanto en este circuito como en el otro que voy a dibujar ahorita, despuesito, tanto Vx como Ix, ¿no? Vx, por favor, e Ix es lo que nos pide, ¿no? Entonces, hagamos el inciso A. Eh, Esto pues se hace por ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, como que hay colorcitos, vamos a escoger el colorcito azul. Empezamos en la esquina inferior izquierda y pues le damos la vuelta en el sentido. Ponemos esta cosa y le damos vuelta en el sentido. Hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido horario, ¿verdad? Y comenzamos. Más 9 volts, aquí están los 9 volts. Vamos así, sentido horario. Luego vamos para allá, más 4 volts, son 4, aunque usted no lo crea. Y luego vamos para acá, más Vx. ¿Ok? Y luego hacemos para acá, y ahí no hay nada, y regresamos al punto de origen, y ya acabamos es igual a 0. De ahí es muy fácil despejar Vx, ¿no? Vx es igual a menos 13, bueno, menos 9, menos 4, igual a menos 13 volts. Como se ve muy feo ese 1 junto al menos, ahí está. Menos 13 volts. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Cómo ven? ¿O cómo? Sí, ¿cómo ven? ¿Cómo ves? Sí, profe, sí estamos de acuerdo. Ok, Luisa, perfecto. Eh, un pequeño favor nada más, rapidísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame, 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 espérame. La, la, la. Bueno, no, luego, luego. Ok, bueno, menos 13. Entonces, ya tenemos eso de Vx, ¿no? Entonces, por ley de Ohm, vamos a sacar la corriente. Acuérdate que esto es igual a Ix por R. La ley de Ohm es V igual a I por R. En este caso, la R, esta R es la única R que hay, ¿no? Estas son 7 ohms. Entonces, Ix, despejándola de aquí y de acá, o sea, de aquí, de esta ecuación que estoy poniendo en el cuadrado, y X nos sale que es igual a menos 13 volts sobre el valor de la resistencia, que son 7 ohms. Y no sé cuánto sea ese número, pero rápidamente en la calculadora, 13 séptimos, ups, espérame, 13, en el caso, cosa, espérame, 13 séptimos es, deja saco mi calculadora porque entre tantas cosas que tengo abiertas,
13 séptimos, no sé cuánto será. Pues casi 2. 13 séptimos es 1.86 menos 1.86 amperes o 13 séptimos negativos de amperes, cualquiera de las dos. Entonces, y X es esto. Y ya, ese es todo el inciso A. El inciso B, pues es más o menos lo mismo, ¿verdad? El inciso B, déjame un momento, es un circuito muy parecido, en donde tengo otra vez una fuente, otra resistencia, y tengo más menos 2 volts, más, es decir, y profe, ¿por qué si tiene tanto espacio? A ver, goma. Vamos. El tablet como que no es la mejor del universo para dibujar, no sé qué le hice en algún momento de su existencia. Será muy pro, pero pues, quizá el usuario es el que no, como que no la hace, pero bueno. 2 volts menos 7 volts, 8 ohms. Y otra vez es más, menos Vx. Y otra vez, esta cosa es así, y X. Bueno, entonces, cambiamos de color a rojo. Ya está. Entonces, perdón. Volvemos a hacer la ley de corriente de Kirchhoff. Ahora vamos a empezar acá, vamos para que vean que se puede. Entonces sería, fíjate que es más, pero es negativo. Entonces sería más menos 7 volts. Seguimos. Más Vx, más Vx. Seguimos, seguimos. Más, más, 2 volts. Y ya llegamos, aquí está, al punto de origen, o de arranque, vamos a decir así. Entonces dejamos Vx. Vx es igual a, perdón, está sumando, pasa restando, más por menos es menos, entonces está restando, pasa sumando. Y Vx es 5 volts. Y otra vez con ley de Ohm, y X va a ser igual a voltaje, 5 volts, este voltaje sobre su resistencia, 8 ohms. Se hace 5 octavos de amper o 5 entre 8 en la calculadora me da 0.625 amperes o 625 miliamperes. ¿Alguna duda ahí, apreciada Luisa? No, pero ninguna. Genial. Entonces, con eso hacemos, damos por resuelto ese circuito. El que sigue sería, bueno, antes de que siga con la lista que apunté, ¿tú tienes algún circuito que quieres que haga en particular? Sí, pero déjame nada más checar mi tarea. Ok. Igual Andrés puso que el 19. De la tarea 2, Andrés. Ok. Vamos a hacerlo en lo que Luisa también revisa cuál quiere que resolvamos. Tarea 2, 19. Entonces, de la tarea 2, el ejercicio 19, vamos a hacerlo. Es este de aquí. Es más largo, pero sí. Lo voy a redibujar, espérame.
Va así, tiene una fuente, aquí tiene otra resistencia, tiene otra, tiene un coso, aquí tiene un indicado un nodo, otro coso, una fuente, y con esa polaridad, espérate. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no pintas? La pila, espera. Espera un tantito. Formos. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Dejen que se cargue tantito el Apple Pencil. Mientras, según yo, no, según yo nada. Denle unos 2 segundos. De que se cargue más o menos rápido. Bueno, eso dicen. Mientras leo qué tiene que hacer en ese circuito que está ahí, tenemos que encontrar, nos dan unos datos de unos voltajes que todavía no marco en el circuito, y hay que calcular el voltaje en una de las resistencias y de una de esas como cosas raras, ¿no? Que dibujé ahí. Entonces, esperen, a ver si ya cargó tantito. Que carga rápido. Entonces, esta cosa se puede hacer, según yo, mejor, ¿no? O sea, ya está. Entonces, esta va a ser R1 más menos B1, 1, ¿qué te pasa? 1.5 volts, menos más B2, A, B, más menos B2, no es cierto, BX, perdón, menos B2, aquí dice que esto tiene 12 volts, más menos B3, esto es más menos BR, menos más 23 volts y menos más 4 volts. Y este es R2 y ya, ¿no? Creo que es todo. Entonces, a ver, más dejen reviso. Si ustedes lo tienen a la mano, también ayúdenme a ver si no se me olvidó nada. B3, más menos BX, menos más B2, 1.5 de cabeza y R1, B1, y creo que ya. Entonces sería el circuito 19. Ok. Entonces, nos dicen V1 es igual a 3 volts. Otro dato que nos dan es que V3 es igual a 1.5 volts. Y nos piden calcular VR y también nos piden calcular V2. Perdón, V2. Y pues vamos a ver si eso se puede hacer o no. Pero obviamente se debe poder. Entonces, vamos a comenzar.
Lo primero sería, mm, veamos, pues hay que aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff hacia lo loco, ¿no? Entonces, a ver, cambiemos de color a azul. Vamos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Comenzamos nomás para seguirle variando en ese punto. Entonces, sentido horario. Entonces vamos a hacer más BR más 4 menos 23 igual a 0. Acuérdense que vamos así, luego así, luego así y luego así. Horario. Por eso es que es más BR más 4 y menos 23. Repito, vamos en sentido horario, entonces entramos por aquí, que es el más BR. Aquí no hay nada. Seguimos, más 4. Seguimos, menos 23. Aquí está y aquí está. Y regresamos al punto de origen. Bien. Y aquí despejamos VR. V es igual a 23 menos 4 igual a 19 volts. Ya estuvo. Ahora, ya tenemos VR y ahora nos falta encontrar V2. V2 es este. Este es el que nos están pidiendo, V2. Y hay que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. ¿Sale? Conocemos, nada más hay que ir viendo si conocemos los voltajes. Conocemos VR, sí, 12, claro. B3 nos lo dan. Aquí está. Este de aquí conocemos. Menos B, bueno, B2 es el que no conocemos. 1.5, pues claro. Y B1 nos lo dan. Entonces, conocemos todos, podemos escribir la ecuación de voltaje de Kirchhoff en esta figura cerrada. Nada más que va a ser en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Comenzamos yéndonos para acá. Sería menos VR. Seguimos. Más 12. Seguimos. Más B3. Seguimos. Menos B2. Menos. Seguimos. Menos 1.5. Menos. Seguimos. Más B1. Qué feo más, ¿verdad? Más B1. Seguimos. Y empecé aquí, ¿verdad? Y se acabó, entonces igual a 0. ¿Cuál nos piden? B2, entonces despejamos B2. V2, pero el V2 lo vamos a pasar para acá, ¿sale? Supongamos que ya lo pasamos y que cambiamos lo de la derecha a la izquierda y lo de la izquierda a la derecha. Entonces, por eso es que pasé el V2 de este lado y luego que estaba del lado derecho lo pasé del lado izquierdo, por eso es que ahora está aquí. Entonces, me queda menos VR, pero yo VR lo tengo acá. Entonces, menos 19, entonces, aquí está, mire, menos 19, menos 19. Más 12, que es este, más B3, pero B3 es 1.5. El B2, acuérdense que lo pasé del otro lado, aquí está, menos 1.5, que es este de acá, más B1, pero B1 es 3 volts. Y aquí no pongo igual a 0 porque
ya está, igual aquí, ¿verdad? Entonces hago esta operación, sea 1.5 con 1.5. El 10 menos 19 más 12 me queda como -7. -7 de estos dos. Más 3. O sea, se V2 es igual a -4, ¿no? Volts. Entonces ya tengo V2 y ya tengo VR, ¿verdad? Y ya lo acabo. ¿Alguna duda de esto que acabo de hacer? El 2, tarea 2, problema 19. No, profe, todo claro. Ok, entonces, nos seguiríamos en el orden en que me los fueron pidiendo. Ahora sería de la misma tarea 2 el problema 23, ¿no? Entonces, déjenme ver qué es problema, es porque no tengo ni idea. Problema 23. Problema 23, problema 23. Ese problema ya lo hice en clase. Entonces, el 363. Entonces, por favor, hay que pedirle a, no sé, alguno de tus compañeros o compañeras que por favor por si que te lo pase, porque ese ya lo resolví en clase, ¿ok? Ok, prof, gracias. Sí, please, Luisa, sorry, pero ese día, qué raro, se más, según yo siempre has asistido, pero bueno, se me hace que ese día no fuiste. Pero ese ya lo resolví en clase, encontramos todos los valores de todas las corrientes y voltajes, y en, en otra clase, de hecho, me pidieron cómo se hacía el inciso B, que es calcular la potencia. Ahí no hice todas, nada más hice 2 o 3, que son 5, ¿no? Pero bueno, hice creo que 2 nada más. Pero sí, eso ya lo hice en clase, el problema 23. Entonces este se hizo en clase. ¿Sale? Entonces, el que sigue sería el problema. ¿Cuál es? Perdón. El problema. Ah, ahí está. Andrés ya nos dijo que lo tiene. El, el 23, déjenme ver cuál es el 23, porque ese tampoco me lo sé cuál es. Ah, es el 23 el que me han dicho. Pero ya me confundí. Aguanten, aguanten, aguanten. Está como medio oído. Espérense. ¿Dónde estoy? Que no me veo. El 19, el 23 y el 21, ¿no? 19, 23, 21, espérense. 9, 23. Ah, ok, el 21 también lo hice en clase, ¿o no? ¿Alguien se acuerda? ¿O no lo hice en clase? Según yo ya, es que según yo ya lo resolví, pero capaz que no lo resolví ese en clase. Sí, no me acuerdo si lo resolví en clase o fue así en nada más a una persona. ¿Ustedes se acuerdan? De pura actualidad. Creo que no. Ok, entonces vamos a hacer el 21, no pasa nada. Tarea 2.21. Bueno, esa cosa horrible es un 21. Vamos a hacerlo, no pasa nada. Ok, el 21, el 21, el 21. Entonces, rapidísimo. Más o menos 2.3 volts. Una resistencia de 7.3. Otra de 1, 2, 2. Y una fuente cuyo valor es Ix más menos
Vx es el voltaje que tiene esa resistencia, y la corriente, y ya, ¿no? Nada más. Y así, pero algo que es muy importante es que la corriente que pasa por aquí nos dicen cuánto vale. Vale 500 miliamperes. ¿Sale? Y ese problema de la figura 361 nos dicen, ¿cuánto vale Vx? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, por favor, para escribir un mensajito de algo personal. Denme 30 segundos. Fue más rápido de lo que pensé. Ok, entonces, lo que hay que hacer aquí es hacer una, o sea, aquí ya saben que o es KCL o KVL o, o la idea o las tres, ¿no? O dos, o una combinación de ellas. Entonces, aquí, déjenme dejar otra capa. Aquí tenemos, perdón, todo en ohms, ¿verdad? Todas, todas las R's en ohms. Entonces, ahí tenemos el valor de la resistencia y la corriente que pasa por ella. Entonces, ¿qué podemos sacar? Preguntó Les. Chamacos, hablen, digan algo. ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Es que se trabó. Sí, eh, en el cuadrito, en rojo, está el valor de la resistencia, que es 7.3 ohms, y tengo el valor de la corriente, son 500 miliamperes. Por lo tanto, ¿qué puedo calcular para la resistencia? El voltaje. Claro, utilizando la ley de Ohm, utilizando la ley de Ohm puedo calcular el voltaje. Entonces, pues vamos a hacerlo. El voltaje de la resistencia de 7.3, si le puse BR 7.3, se calcula multiplicando quién o qué valores, qué valor por qué otro valor. ¿500 milis por 7.3? Exactamente. ¿Y eso cuánto da? Recuerden que 500 milis también es 0.5, ¿eh? Estos son 500 milis. 3.65 volts. 3.65 volts, exacto. Esos volts que tiene, así esos volts que, la, como se suele decir, es que se caen en la resistencia, pues de que hacemos mucho la analogía de la altura, entonces se caen en la resistencia. ¿Qué polaridad tienen? Es decir, ¿en dónde está el más y dónde está el menos? ¿De qué lado pongo el más y de qué lado pongo el menos? Acuérdense de la convención pasiva. Y la deben contestar ustedes. Y aunque estemos en asesoría, ¿eh? O inténtenlo al menos. ¿Dónde pongo el más? Muy bien, Andrés.
A la izquierda pongo el más y a la derecha el menos, porque la flecha de la corriente, la punta de la flecha, por convención pasiva, entra del lado positivo. ¿Ok? Entonces, ahí está el voltaje más menos, y ese voltaje aquí le vamos a poner el ohm para que no haya confusión, 1 ohm, 2 ohms, 2 ohms. El voltaje ahí es de 3.65 volts. ¿Sale? Ya lo calculamos por ley de Ohm. Y entonces, cambiamos de color, ya puedo yo aquí hacer mi ley de voltaje de Kirchhoff. Hacemos la KVL, vamos a llamarle esta I1, nada más por ponerle un nombre a esa corriente. Hacemos la KVL de la KVL1, vamos a ponerle así, y se ve así. Empezamos en esta esquina y queda, entramos por el menos, entonces sería menos 2.3. Luego entramos por aquí, luego como vamos en las manecillas, nos vamos al más, ¿qué voltaje es? A 3.65, 65. Y luego, este voltaje de la resistencia de 1, no sabemos cuál es. Le puedo poner más menos o menos más, como yo quiera. ¿Sale? Voy a poner más menos, ¿por qué? Pues porque sí. ¿Ok? Vamos a poner más menos y le vamos a poner un nombre a ese voltaje. Le vamos a ponerle V1. ¿Por qué? Porque quise. Le pueden poner como ustedes quieran. Pueden poner BA o B2 o B5 o BZ, BX, como quieran. Entonces le puse V1. Igual a, bueno, VX ya no se puede porque está ocupado, ¿verdad? Pero BY o BZ o BW. Entonces es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque ya recorrimos aquí, acá, acá y regresamos, ¿verdad? Entonces, de ahí despejo V1 y esto es igual a 2.3 porque pasa del lado derecho con el otro signo, o sea, se pasa sumando y el 365 pasa restando. V1 es igual a menos 1.35 si no me fallan mis restas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. Ok, entonces, aunque ese V1 la verdad es que no me lo piden, pero bueno, ya lo saqué, ¿no? Ok, entonces, como ya tengo ese V1, ¿qué puedo sacar o qué puedo conocer de la resistencia de un ohm? La corriente. Claro, aquí tenemos 8000 colores, ser un rosita. Ahora, aquí, para la resistencia de un ohm, conozco su voltaje, el voltaje V1 de la resistencia de un ohm. Como conozco voltaje y resistencia, puedo sacar la corriente de esa resistencia. Vamos a llamarle I1. ¿Cómo la calculo? Con ley de Ohm, ¿verdad? Porque ya me habían dicho. Entonces, voltaje menos 1.35 sobre resistencia. Entonces vamos a ponerle volts y un ohm. Pero espérense, esa corriente, ¿la flecha va hacia abajo o hacia arriba? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? O escribir. En el caso de Andrés, porque su micrófono no funciona. Va para abajo, ¿no, prof? Va O sea, para por abajo. lo... Sí. ¿Y por qué, Luisa? ¿Tienes idea? Pues para la, o sea, como va con la corriente, o sea, como había dicho, al sentido de las manejillas del reloj, ¿no? No, Luisa, no es por esa razón. Es debido
a la convención pasiva. Como el positivo lo pusimos arriba, eso acuérdense que lo puse yo porque quise, ¿eh? Porque no estaba, entonces pues, hay que poner el voltaje. Y si te fijas, lo puse mal, en el sentido de que así no le atiné, porque ahí pues, hay que ponerle, pues lo puse más menos. Te das cuenta cuando salió el resultado de B1 resultó que es negativo, o sea, realmente el voltaje es menos más, pero no importa, así la KVL dio el resultado que tiene que dar y ahí está el negativo. Entonces me está diciendo, pues no le atinaste, si era al revés, no pasa nada. El punto es que el resultado ahí está y es correcto, es menos 1,35 volts, por cierto. No pasa nada. Pero como así lo pusimos, así se queda, más o menos. La corriente, entonces la tenemos que dibujar así, que se llama I1. ¿Por qué hacia abajo? Por convención pasiva. Porque la flecha, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo, ¿se acuerdan? Eso es la convención pasiva. Entra por el positivo, que es equivalente a salir por el negativo. Entra positivo, sale negativo. Convención pasiva. Si no lo hacemos así, estamos violando la convención pasiva. Y eso en las resistencias no se debe hacer jamás, porque entonces estaríamos diciendo que la resistencia está generando potencia, cosa que no se puede, es imposible. Estaríamos violando las leyes de la naturaleza, entonces no se vale. Entonces, tiene que estar así, hacia abajo. ¿Por qué? Porque el voltaje dice más menos. Hacia forciori, a fuerza. Dado que va hacia abajo, ya está bien definida ahora la corriente, porque acuérdense que las corrientes deben tener flechita y el valor, ¿no? Sin dirección y valor. Y los voltajes deben tener, perdón, polaridad y también su valor, ¿no? Entonces, dicho eso, calculamos I1, que es, ¿cuánto vale el voltaje? 1,35 negativo. Si esa V no es una palomita, bueno, esa cosa rosa que está junto al 1,35 no es una palomita, es la V de voltaje, ¿verdad? Y el valor de la resistencia, pues es un ohm. Entonces, ya lo he hecho, porque le digo que no me acuerdo dónde lo hice. Alguien me lo preguntó. Entonces me da menos 1,35 amperes. Eso vale la corriente que baja por esa resistencia. Baja en el sentido visual, ¿no? Entonces, cambiamos de color. ¿Qué pasó? Y vámonos para acá. En este punto verde vamos a aplicar una KCL. Necesitamos hacer la KCL en ese nodo, en ese puntito verde. Sin embargo, para poder hacer la KCL, yo necesito poner la flechita de la corriente de la resistencia de 2 ohms, la que está horizontal. O sea, me refiero a esta. Porque por ahí pasa una corriente, nada más que no la hemos dibujado. Y la puedo dibujar hacia donde yo quiera. Hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no tiene definida su polaridad, no dice cuál es más y cuál es menos. La KCL me va a decir en su resultado si la atiné o no a la dirección. Pero una vez que yo haya definido, así que yo haya escogido la flecha para la derecha o para la izquierda, la polaridad pues, se tiene que ser congruente con la convención pasiva. Escojan ustedes. Ahora no lo voy a hacer yo, la van a hacer ustedes. ¿Hacia dónde quieren que vaya la flecha? ¿Derecha o izquierda? El primero que conteste es el que lo define. Hacia la derecha. Ok. Vale. Entonces esta se va a llamar I2. ¿Por qué I2? Porque es la segunda que ponemos. Ya.
Y ahora sí, vamos a la KCL en el punto verde. ¿Me pueden ayudar para decirme qué corriente o corrientes entran a ese nodo, al nodo verde? No se llama así, nodo verde. ¿Qué corriente o corrientes entran? Entran 500 milis. Ok, entran 500. Sale I2, muy bien. Menos I2. Y ya nada más. ¿O falta algo? Y sale I1. Exactamente, sale I1. Y se acabó la fiesta, ¿no? Pero conocemos I1. La voy a reescribir esa ecuación como 500 milis menos, y voy a sustituir I1, ¿eh? Sí, voy a poner I1. I1 vale menos 1.35 y el I2 lo voy a pasar para acá, pues se hace I2. Como era negativo I2, cuando lo paso a la derecha, está restando, pasa sumando. El I1 es negativo y por eso está aquí, miren. Esto es I1. Entonces, tengan cuidado porque son 500 milis. Entonces, cuando hagan la suma, no se les vaya a querer, que no se les vaya a ocurrir sumar 500 más 1.35, ¿verdad? No, estamos sumando 0.5 más 1.35, entonces el resultado de I2 es 1.85 amperes. ¿Queda claro esto? Sí, profe. O sea que si no te especifica la dirección ni la polaridad, tú la puedes escoger, ¿no? Tú la pones, exacto. Ok, Así eso, y no pasa nada, así se vale. Mientras no te pongan algo. Si no te ponen nada, haz lo que quieras. Las ecuaciones, así la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, y la convención pasiva, digamos, y la convención pasiva, por eso es que tenemos que tener esa convención, porque esa es la que nos va a ayudar a que todo nos salga con los signos correctos. Ahora, antes de seguir, ¿cómo debe ir la polaridad de esa resistencia 2 horizontal, a la que le acabamos de poner y calcular su corriente 2, la I2? ¿Cómo debe ir la polaridad? izquierda es positivo y derecha Izquierda negativo. es positiva y derecha negativa. ¿Por qué? Porque la corriente... Sí, Luisa, nos vemos. Adiós. Cuídate. Subo la grabación. Izquierda tiene que ser el positivo porque por ahí entra la corriente y del lado derecho el negativo porque por ahí sale la corriente. ¿Sale? Ahora sí que sale. Entonces, si ya tienen la corriente, así su flecha, entonces el voltaje tiene que ser a forciori, así como ahorita me dijeron que debe ir. Si tienen el voltaje, entonces la corriente tiene que ir a fuerza de cierta forma. ¿Por qué? Porque la convención pasiva se debe cumplir así forzosamente para las resistencias. Para las fuentes, no. ¿Ok? Las resistencias es así, siempre y forever. ¿Ok? Ok, Entonces, dicho eso, llegamos a que, como ya conozco I2, voy a regresar a mi color verde. Voy a encerrar, voy a crear ahora aquí esta figura, porque conozco su corriente y conozco su resistencia, que puedo sacar
de esa resistencia de 2 ohms. Su voltaje. Claro, el voltaje. Muy bien, Andrés, y muy bien, Alexander. Entonces, perdón, aquí voy a hacer una separación. Entonces, el voltaje del V2, que va a ser este, V2, se calcula con ley de Ohm, que vamos a multiplicar, pues 2, que es su resistencia, 2 ohms, por 1.85 amperes. Eso da 3.7. 3.7 volts. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me dice que sigue? Ah, Andrés, me hiciste una pregunta. ¿Con las demás cuántas podemos hacer KCL de todo el circuito? No. Sí, lo que de hecho vamos a ir haciendo, sí, exactamente, ahorita va la KBL, porque como ya tenemos el voltaje de la de 1 ohm y acabamos de sacar el voltaje de la de 2 ohms horizontal, vamos a hacer la KBL, déjenme agarrar otro color, que sí que tenemos muchos, el azul cielo este. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta que le vamos a llamar I, I mayúscula, ¿no? Así. Entonces, es ahí, por ponerle un nombre a esa corriente que va ahí, realmente no es necesaria. De hecho, esa ahí se llama I2, pero bueno, es la misma. Vamos a hacer esa KDL en la malla, pues se llaman mallas, ¿no? En la malla de en medio, y con eso vamos a sacar el voltaje que tiene la resistencia de 2, pero la vertical. Entonces, déjenme, veo si puedo quitar esta capa. Ajá. Los valores aquí están, entonces voy a quitar la capa para que se vea más limpio el problema. Entonces vamos a hacer esta KBL, ay, perdón, no puedo dibujar en la capa oculta. Vamos a hacer esta KBL, considerando que tengo este voltaje, y necesito este voltaje, ¿no? Y con eso ya la hice. Ahora, una cuestión antes de que resolvamos esa parte. El voltaje que va a estar aquí en la de 2, observen que este nodo, el de la terminal superior o de arriba de la de 2 ohms vertical, y el de la fuente es el mismo nodo. Y el de abajo, digo, no es el mismo nodo que el de arriba, ¿no? Pero comparten el nodo inferior y el superior. Entonces están conectadas en paralelo. O sea, se tienen el mismo voltaje. Entonces, el voltaje de la de 2 ohms vertical es también Vx. Entonces, si yo saco el voltaje de la de 2 ohms vertical, estoy encontrando Vx. Así ya tendría yo la respuesta. ¿De acuerdo? Y en las otras no se podía porque no estaban en paralelo, ¿verdad? De hecho, nada está en paralelo más que esto que acabo de describir. Ok. Nada. Entonces, ¿están paralelos si solo hay dos nodos? Están en paralelo si comparten el nodo, ajá, se comparten el nodo en una terminal, como ahorita, en la de arriba, digamos, y en la de abajo. Digo, obviamente, esto ahorita lo voy a, digo, lo bueno es que se graba, ¿no? Pero ahorita lo voy a borrar. Por ejemplo, digo, no tiene que estar necesariamente verticales, pueden obviamente estar así y, digamos, una fuente de voltaje, ¿no? Así, no se ve tan fea aparte. Así. Estas están
en paralelo, porque comparten este nodo y comparten este otro nodo, ¿no? No es que están horizontal, entonces están en paralelo también, ¿no? O podrían estar así, mira. No de la izquierda, no de la derecha. Entonces, mientras compartan sus patitas, estén conectadas, digamos, juntas de un lado y juntas del otro lado, están en paralelo. Ok, entendí. A ver, vamos a borrar para ver si se deja, porque luego se pone bien flamenca esta cosa. Mi goma es muy, muy, muy de goma. El tamaño sería el tamaño de la goma. Ahora ya no sale. Es la goma, ¿no? Sí, Pixel Eraser. Pero miren, no borra nada. Ay, quién sabe. Bueno, no sé. Va. No, sin esto, ¿cómo no? Vamos a hacerla así, miren. Control Z. Versión de software. Carísimo además de París. No me gusta mucho, pero bueno. Va. Entonces, estábamos ahí, ¿no? Vamos a hacer la KBL de esa enredo que está en medio. Entonces, estamos en la capa adecuada, sí. Entonces, vamos a empezar con un color, un color, un color. Si no se ve o se ve o no se ve muy bien, este se ve horrible. Vamos a ver un naranja. Entonces vamos a empezar aquí y vamos a subir. Entonces encontramos el menos, perdón, el menos, menos KBL de la malla 2 menos V1. Luego vamos para allá, más V2. Y este le vamos a poner, ya no tenemos que poner nombre porque ya vimos que es VX. Es el mismo nodo arriba. Más VX. Es decir, vamos hacia abajo. Y nos vamos hacia la izquierda y no hay nada, regresamos al punto de origen. Igual a 0. Despejamos VX. VX es igual a V1 menos V2, porque el V1 está del lado derecho, así pasa restando y el otro pues, pasa sumando, ¿no? ¿Conocemos V1? Sí. ¿Conocemos V2? Sí. ¿Cuánto vale V1? Aquí está V1, miren. Entonces, Vx es igual a menos 1.35. Eso vale V1. Y V2 vale, ¿dónde está V2? ¿Dónde está V2? ¿Dónde está V2? Yo sé que calculamos V2 en algún lugar, pero no me acuerdo dónde. ¿Dónde está? Aquí está arriba. Perdón. Menos 3.7. Y eso da como resultado 505. ¿Sí, no? Según yo, eso da. Sí, está bien. Y les digo, como ese voltaje de la resistencia de 2 vertical está en paralelo con la fuente, entonces pues ya lo hicimos. Y ya, es todo. Ahora, si nos pidieran, ¿y cuánto vale IX? Bueno, pues calculamos la corriente y por KCL hacemos la corriente que esa KCL aquí, 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 KCL, y sabríamos qué corriente, sabemos, conocemos I2, ¿no? ¿Cuál es I2? Digo, ya está muy encimado, disculpen, pero esta es I2, la que va para acá. Calcularíamos la corriente que baja por aquí, esta, que sería
22 por ponerle un nombre, ¿no? Y X, que pues, ya vimos que va, aquí está y X, ¿no? Pues ya hacemos una KCL y sacamos y X. Esa no nos la piden, entonces no la hacemos, pero así se sacaría. Se dan cuenta, aquí estamos aplicando las tres, KDL, KCL y LDO. De acuerdo. Obviamente yo aquí soy un flojazazo y estoy usando el mismo dibujo. Lo ideal, y además tontamente no ocupé varias capas. Bueno, nada más quise ocupar una, porque yo aquí tengo la facilidad de usar layer y layers y layers. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer más dibujos, ¿no? Cosa que yo no quise usar y no aproveché como debía haberlo hecho lo de las capas. Pero se hace así, ir calculando voltajes y corrientes y usar, repito, las tres leyes, ¿no? KCL, KBL y LDO. ¿Quedó claro? ¿No quieren que lo reexplique alguna parte? De mi parte, todo bien. Sí, perfecto, quedó claro. Ok, entonces, el profesor está muriendo de hambre, pero habíamos quedado con algún, no me acuerdo quién fue de sus compañeros, de hacer los de una lista. Entonces, déjenme veo cuál de esa lista no hemos hecho. El 17 ya lo hice hace rato, con ese empecé. El 31, esa es la figura 370. Vamos a hacerlo. Entonces, tarea 2. Tarea 2. Tarea 2, problema 31. Ese problema utiliza esta figura, que es una fuente de corriente negativa que tiene un voltaje denominado V, una resistencia de 10 ohms. No es cierto. Sí, que se llama R1, perdón. Y por donde fluye una corriente que le vamos a llamar I1. Hay una fuente de corriente hacia abajo que es de 3 amperes y una resistencia. ¿Qué te pasa? Llamada R2 de 6 ohms y su corriente le llamamos I2. Y de ahí nos piden que saquemos V. Qué fea V, Dios mío. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, ya. V2. No es cierto que V2. V, perdón. V2. V, perdón. Y la potencia. No sé qué le pasa a mi cosa esta. Ya se le volvió a acabar la pila, no lo creo. No. Y la potencia de cada fuente, ¿no? La P de cada fuente. Entonces, nada más déjenme veo, porque esta cosa luego deja de grabar y me hace cada cosa rarísima. Comando de pila del laptop. Bien, ¿está grabando? Sí. Todo está bien. Ok, entonces, voltaje y la potencia de cada fuente. Lo primero que tienen que reconocer es, ¿este circuito está conectado de qué forma? Está en Paralelo. paralelo, ¿no? Muy bien. Se supone, por el orden en que está ordenado mi curso, en que se supone que todavía no lo saben, pero bueno, ya lo saben, pues qué bueno, ¿no? Entonces, la B es el mismo voltaje para todos los elementos, ¿no? Los 4 elementos que tiene, 2 fuentes
y dos resistencias. Eh, necesitamos conocer el voltaje y la potencia de cada fuente. Lo ideal aquí, así la forma más fácil de hacerlo es simplificando eh, con, con lo que ya sabemos ahora, porque lo vimos creo que hoy, ¿no? Sí, de sumar las fuentes, así, simplificar fuentes y hacer el paralelo de las resistencias, ¿sale? Eso es así, eso es lo más fácil, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo así también, pero primero quisiéramos, otra cosa que le pasa, ¿por qué pinta así? Oh, qué raro. ¿Qué hice? Dios mío, en qué rato me sacó algo así como de painting size. Oh my God. No sé qué me pasa. ¿Qué es esto, ves? Ah, ya. Oh, wow. Rarísimo. Se ve lindo. Y seguro tiene algún uso, pero luego lo encuentro. Vamos a hacer el, la KCL del nodo 1. ¿Sale? Hay dos nodos, ¿no? También está el nodo aquí, el nodo 2. Pero ese no lo vamos a pelar. Hacemos la KCL, también sale. Y es lo mismo que simplificarlas, juntar las fuentes y hacer el paralelo de las resistencias. Entonces hacemos la KCL, también sale. Es lo mismo, es matemáticamente y físicamente equivalente. ¿Qué corrientes entran? ¿Me ayudan? Em, Ese -2 de allá, ¿qué es? -2 entra, ¿verdad? sí. Digo, aunque sea negativa, pues entra, no Ah, importa. sí, son amperes, ok. Sí, ¿Y entre salen? -2. ¿Qué corrientes salen? Eh, R, R1. Ah, no, sale 3 amperes, perdón. Salen 3 amperes. Ajá. ¿Cuál otra? I1. Ajá. y 2, Y se acabó la fiesta, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? sí. Sí, bro. Perfecto. Aquí tenemos un aparente problema, que es que tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pero, el voltaje de la resistencia 1 perdón, la corriente de la resistencia 1 se puede reescribir, la corriente I1, la de R1, con la ley de Ohm. ¿Cómo la podemos escribir con la ley de Ohm? O si lo quieren ver de otra forma, para que nos apeguemos a lo que, sí, a lo que conocemos, vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff aquí, en la malla, sí, vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff aquí, en naranja. Vamos a hacer la KBL naranja. ¿Me ayudan? Vamos a poner arbitrariamente el voltaje. Este de acá que supuestamente no sabemos cuánto vale, lo que sabemos que es V, vamos a ponerle V1. ¿Me ayudan? ¿Cuál sería? Esa KBL que es obvia, pero bueno, me la dicen por favor. Empezando de aquí, ¿no? Sí. Ese -2 es de corriente, ¿no? No es de Sí. voltaje. Ajá.
Entonces, este voltaje sabemos que es nada más. B Entonces sería menos V más B1, y esto es igual a. 0. Pues ya sea, por lo tanto, V1 es igual a V. Eso es lo que ya habíamos quedado, ¿no? Por eso es que están en paralelo. Entonces, pues ya es imposible no saber que están en paralelo, ¿no? Entonces, el voltaje de R1 es V, ¿ok? Ya, eso ya no lo podemos ya quitar de nuestras mentes. Por lo tanto, digamos que esto pues ya para nosotros es obvio. Pero la pregunta subsiste, ¿cómo calculo yo I1? Esta de aquí, espérate, esta de acá, ¿cómo puedo yo calcular la corriente si conozco su voltaje y su resistencia? Perdón, esta. Bueno, no la conozco, pero puedo reescribirla. ¿Cómo calcularía yo I1 si conociese o conociera el voltaje y conozco la resistencia? Y 1 es igual a voltaje sobre resistencia. Ajá. Este sería I1, ¿no? ¿Y qué haría yo para encontrar I2? Pues lo mismo, ¿no? Sería Lo mismo, lo mismo. voltaje sobre 6, ¿no? Sí, Entonces vamos a meter I2 aquí, ¿qué color está? I1 acá, ¿de acuerdo? Acuérdense que la B es la misma porque ya sabemos por KVL que el voltaje es el mismo para cada elemento, ¿no? sí. Están en paralelo. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Queda que menos 2 menos 3 menos V entre 10 menos V entre 6 es igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. O se hace que V entre 10 más V entre 6, bueno, vamos a hacerlo más fino esto, que menos 2 menos 3 es igual a V entre 10 más V entre 6, ¿no? Si pasé las V's de un lado y Sí, los números los dejé del otro. Me queda menos 5. Aquí encuentro un mínimo común múltiplo para hacer el quebrado, que es 30. 30 entre 10 me da 3. 30, 30. Entre 10, 30 entre 10 me da 3 por V, 3V. 30 entre 6 me da 5. Bueno, es más, ¿no? 30 entre 6 me da 5 por V, 5V. Entonces, la suma de V entre 10 más V entre 6 me da 3V más 5V entre 30 o U, más bien, bueno, no sé, U, sí, 8V entre 30. ¿De acuerdo? sí. No, dime. Que eh, reescrito también sería 266.66 eh, mili, mili, ay, se me fue el nombre. ¿Volts? Milivolts, ajá. No sé, pero te digo, porque no lo he calculado. Ahorita Sí, vemos. sí. Perdón. ¿Cuánto dijiste, perdón? 266.66 milivolts. Ay, ¿por qué? Fíjate, vamos a despejar la B, ¿no? La B sería igual a menos 5 por 30 entre 8, ¿no?
Digo, y eso Ya que, es que me faltó el -5. sí, obviamente aquí se puede simplificar a 4 sobre 15. Entonces realmente esto debería ser 15 y aquí se debería ser 4. Entonces 5 por 15 entre 4, que es lo mismo, ¿no? Digo, nos va a dar el mismo resultado. Y el voltaje es menos 18,75 volts. Entonces ya tengo el voltaje, Ujú. ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Como tengo el voltaje de todos los, así, ese voltaje es de todos los componentes, ¿ok? Entonces ya puedo sacar, pues, la potencia, de hecho, ¿de cuál? De todos los elementos. Solo me piden la potencia de cada fuente. Y recuérdense que la potencia, la fórmula de potencia es P igual a I por V. Es la potencia en general, ¿no? Potencia es igual a I por V. Entonces, pues, simplemente puso esa fórmula. La potencia de la fuente de -2 amperes, que es esta, y esta es de 3 amperes. La de -2 amperes es igual a, pues, -2 por -18,75 corriente por voltaje. Pero, espérense tantito, hay que revisar si cumple o no cumple con la convención pasiva. Y la pregunta que les hago es, ¿la corriente, esa fuente cumple con la convención pasiva? Es decir, la corriente entra por la terminal positiva y sale por la negativa, que es lo mismo. Mm, Sí, yo di, A ver, ustedes digan, piénsenlo, que véanlo iba a decir bien. lo mismo de que entra por la negativa. Entra por la negativa, ¿verdad? ¿El Sí. circuito se puede simplificar? Sí, ahorita lo vamos a hacer simplificado. Entra por la negativa, efectivamente. Entonces, como no cumple con la convención pasiva, significa que, o sea, eso se tiene que poner en la ecuación poniéndole aquí un signo menos. El signo menos es porque no cumple con la convenciones, con C, ¿verdad? Pasiva. Y eso 18,75 por 12 por cuánto es, pero si me agarraron en curva. Menos por menos es menos. 37,5 unidades. Son De la watts, ¿no? eso. Entonces la potencia es menos 37,5 watts. La pregunta así como tal dice, hay que tener mucho cuidado con la pregunta porque aquí no es que saca, bueno, es un poquito capciosa. Entonces, la pregunta así, a la letra dice, compute the power, compute the power supply. Entonces, la pregunta está amañada. Es de las pocas preguntas amañadas que hay. Esta creo que es la única que tiene preguntas así como malévolas. La potencia que suple o entrega la fuente. La convención pasiva está hecha para potencia absorbida o para potencia suplida o entregada. ¿Alguien sabe? ¿Es para la absorbida?
Exacto, pero la pregunta está hecha para potencia entregada. Entonces, este resultado Lo hacemos positivo. no es el que nos piden. Tiene el signo contrario al que nos piden. Si nos dijera, ¿cuál es la potencia secas? Es esta. ¿Cuál es la potencia absorbida? Es esta. Porque lo estamos haciendo con forma convención pasiva. Pero nos están pidiendo la potencia que se entrega, o sea, se nos está pidiendo al revés de cómo es la convención pasiva. Entonces, este no es el resultado. El resultado es este con el signo cambiado. O sea, hace 37.5 watts. Ese es el resultado de verdad. Este. Porque la pregunta dice potencia power supplied, no power absorbed. ¿Ok? El 27, por ejemplo, el problema anterior sí dice power absorbed. El 26 dice power absorbed. Entonces ahí, conversión pasiva, lo que te dé, ese es el resultado, se acabó. Con ese signo que te dé, igualitito así. Porque es como siempre se calcula. Pero el 31, malévolamente, y el 33, malévolamente te preguntan power supply. Entonces ahí el resultado que les dé no es con el signo correcto, hay que cambiárselo. Porque le están preguntando contrario a la convención pasiva. Entonces, ojo, potencia de la de 3 amperes. Otra vez es corriente, que es 3 por voltaje, que es el mismo. 10 menos 18.75. Entonces aquí pues hay que multiplicar no por 2, sino por 3. Y me da 56.25 watts. Pero vamos a ponerle el más menos. Recuerden que está en paralelo, entonces le puedo poner el más menos todo el tiempo, ¿no? Más o te le pongo el menos. Y la pregunta es, ¿cumple con la convención pasiva? ¿Sí o no? En este caso creo que sí. Claro, porque entra por la positiva y sale por la negativa. Entonces, sí cumple. Entonces, aquí no le pongo un signo menos enfrente, lo dejo tal como está, así está bien. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la potencia de la fuente o cuál es la potencia absorbida por la fuente o cuál es la potencia de los elementos o la potencia absorbida por los elementos, así se queda. Pero como la pregunta es mañosa y dice potencia entregada, entonces hay que tener cuidado y se le cambia el signo. Y la respuesta correcta para la fuente de 3 amperes es menos 56.25 watts. Porque nos pregunta potencia entregada, power supplied. Entonces aquí está preguntando al revés de la convención pasiva. Que no en la potencia 3 debería salir primero menos 56 por el menos Ah, sí, 18. tienes toda la razón, discúlpame. Es menos, entonces aquí se pone más. Disculpa, tienes toda la razón. Sí, el signo este de aquí se me olvidó considerar la respuesta. Sí, entonces aquí te sale negativo, este negativo que viene de aquí, y le cambias el signo para que sea positiva. ¿Por qué? Porque dice supplied, no dice a secas, potencia, o no dice absorbed, que ambas, potencias secas o absorbed, es convención pasiva. Te pide lo contrario, te dice que entrega o supplied. Entonces, ahí está. Estas son porque es la única, son las únicas preguntas donde hay que tener mucho cuidado con esa palabrita malévola. Esas palabritas, ¿no? De absorb and supply. O a secas. De acuerdo. Y es muy común que en esta tarea me hagan la pregunta, ¿por qué me salen todos los signos mal? Ah, porque la palabra malvada. ¿Qué dice? Ah, supply, es por eso. Porque es al contrario de la convención pasiva. Los signos positivos, acuérdense que en la convención pasiva es absorbe y en los negativos es entrega. Pero si te está diciendo potencia entregada, pues es todo al revés, ¿no? Sí. Y para terminar, porque ahora sí que no sé ustedes, pero yo me imagino que se tienen que ir a divertir, que tengo que ir a
hacer cosas, pero, ejemplo, si queremos calcular la potencia de la resistencia, por ejemplo, de la resistencia 1, por decir algo, ¿no? Aunque no tengamos la corriente, no pasa nada. La potencia de R1, si la voy a hacer acá, la potencia de 10 ohms es igual a V cuadrada por 10 ohms, V cuadrada R, no, perdón, sobre 10 ohms, sobre. Entonces, el voltaje que es 18.75 menos 18.75 al cuadrado, menos 18.75 al cuadrado por 10. Bueno, pues ¿No es entre sobre 10. 10? Entre 10, entre 10. Sí, estoy muy acostumbrado a hacerlo con la corriente, perdón. Sobre 10. Ahí ya puse sobre 10. Entre 10, eso me da 35. Punto 16 redondeado watts. Eso sería si fuese potencia común o potencia absorbida. ¿Sale? Pero la pregunta es, ¿cuánta potencia entrega? Y las resistencias no entregan potencia. Entonces la respuesta debe ser, este resultado está mal, la potencia es entregada, es menos 35.16 watts. Porque todo esto es potencia entregada. ¿Cuánto entrega la resistencia? No, es que la resistencia no entrega. Entonces, ¿cuánto entrega? Entrega menos 35.16 watts. Ok. Porque la resistencia no puede entregar potencia positiva, es decir, no puede entregar energía a un circuito. Entonces, cuando ustedes dicen entrega negativo, está absorbiendo. Cuando absorbe positivo, sí, o sea, eso es lo que hace. Absorbe potencia positiva, si se la está consumiendo. Acuérdense eso de que el cambio de la palabra absorbe por entrega implica un cambio de signo para compensarlo, ¿no? No se puede nada más cambiar absorbe por entrega nomás porque sí. Hay que compensar el cambio con un cambio de signo. Como la polaridad no la pueden cambiar de más menos, de arriba abajo, abajo arriba, nomás porque sí. Tiene que cambiar el signo del voltaje. O la dirección de la corriente, ¿verdad? No se puede cambiar de derecha a izquierda o izquierda a derecha porque sí. Hay que cambiar el valor de la corriente. De acuerdo. Y pues sería todo, estimadísimos, queridos alumnos y alumnas. Voy a parar la grabación en este instante.